bendición tan grande la que Dios nos da. Gloria a Dios. Bueno, es una tarde maravillosa, es una noche especial. Bueno, yo creo que todas las noches son especiales, ¿verdad? Todas. Fíjese que meditando sobre eso, sobre el tema de el velo, yo creo que yo no sé cuántos quieren que estudiemos eso. No sé si nuestros hermanos romanos, bueno, no sé si nuestros hermanos están, bueno, si quisiera, aunque va a estar grabado o no, sí grabado, ¿verdad? Así que, no, usted no hay problema, usted váyase. Así que no hay problema, entonces ahí va a estar grabado para que puedan escucharlo, ¿verdad? Y yo sé que pues es algo muy importante. No importa. Bueno, dígame algo, ¿todo es importante o no? Sí, todo es importante. ¿Toda la escritura que dice la Biblia? Toda, o alguna o toda. Entonces todo lo que la Biblia dice, ¿qué tenemos que hacer? El que me ama, ¿qué dice el Señor Jesús? Guardará mis mandamientos. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces, en el nombre de Jesús. Bueno, yo quiero decirle, mi hermano, que este ministerio, gracias al Señor, fue establecido por obra del Espíritu Santo. Yo creo que Dios ha obrado, yo creo que Dios ha hecho la obra en todos. Yo creo que si Dios no estuviera aquí, yo creo que ya nos hubiéramos desvanecido todos. Porque Gamaliel dijo en cierta ocasión, si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, ¿qué dice? Va a permanecer. Entonces yo creo que esta es una de las cosas importantes que nosotros debemos de reconocer hoy, la permanencia en Cristo Jesús. Entonces, mire hermano, cuando hablamos nosotros de las escrituras generales, toda la escritura general ya sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo. Y debemos de saber de que nosotros estamos en unos tiempos no de ley, sino que estamos en tiempos de gracia. Y en los tiempos de gracias, en los tiempos de gracia no crea que son mejores que los tiempos de ley. Los tiempos de gracia son más duros, son más difíciles. Usted puede decir, pero mire, hacemos de todo. No hay problema. Todo va anotado. Todo va anotado. Y un día vamos a dar cuenta de todos. Entonces, mi hermano, esto es lo que podemos ver hoy en esta hora. Fíjese que antes de todo, entrando ya para poder entrar un poquito al tema exactamente, yo quiero hablarle de los sistemas de gracia y los sistemas de jerarquía. Eso es algo muy importante porque cuando hablamos de jerarquía estamos hablando de gobierno. Recuerde de que Dios, la palabra Dios en sí, ¿sabe qué significa? Gobierno. La palabra Dios significa gobierno. O sea, Él es el que gobierna en nuestras vidas y le pedimos a Él que gobierne nuestras vidas, ¿sí o no? Eso estamos pidiéndole. Entonces, yo quiero hacer, si mi hermano me ayuda por ahí, un pequeño tablerito por aquí. No lo voy a, o sea, voy a hacer varias, por lo menos unas varias, bueno, 2 o 3 páginas que las vamos a manejar el día de hoy. Entonces, y sobre eso yo quiero hablarles el día de hoy, de poder ver, mi hermano, los sistemas de gracia y el sistema de gobierno. Yo creo que esto usted lo ha entendido muy bien y lo comprende claramente. Vamos a poner aquí el sistema de gracia. Ay, bendito Dios. Vamos a ver. Yo sé que usted vino a lo que vino, ¿verdad que vino a lo que vino? Bueno, entonces yo quiero que vamos a entender el sistema de gracia. ¿Cómo dice aquí? Si me entienden, ¿verdad? No, yo sé que por eso me tiene que tener un poquito de paciencia. No sé, algo está pasando aquí. El sistema de gracia y el sistema de gobierno. Ahora, yo quiero hacerle esto mención porque aquí es algo muy importante que comenzaríamos. En primer lugar, la Biblia dice que en el Señor Jesús todos somos
hemos hablado de todo eso. Recuerde que en el sistema de gracia, ¿quién es mayor aquí? En el sistema de gracia, ¿quién es mayor? Entonces, en el sistema de gracia todos somos iguales. Pero en el sistema de gobierno, ¿todos somos iguales? No todos somos iguales. No todos somos iguales. Algo pasó aquí. Bueno. Entonces ahora, al saber nosotros que todos de alguna manera no somos iguales, eso quiere decir que hasta el mismo Señor lo dijo. Hasta el mismo Señor Jesús lo estableció, porque dice que, y el Señor sabe cómo dijo, el Padre y yo, ¿eso está en gobierno o está en gracia? El Padre y yo, uno somos. ¿Cómo está? ¿En gobierno o en gracia? No, oiga lo que dijo, el Padre y yo somos iguales. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Eso significa igualdad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. ¿Qué pasó? Hola, la imagen, ¿verdad? Sí, bueno, no sé, pero déjala ahí porque no voy a hacer, algo pasó aquí también. Bueno, vamos a ver, pero ahí está bien. Entonces, mi hermano, ahí es donde vemos que Jesús mismo lo dice con el Padre. Ahora, pero también Jesús, si nos damos cuenta, ahora, en el caso del gobierno, aquí nosotros, aquí en la congregación, un ejemplo, si nos damos cuenta, ¿quién, bueno, después de Dios, ¿verdad? ¿Quién cree que es el número uno? Pero ¿quién cree usted que es el cabeza aquí? Sería en este caso, oiga, de lo igual pasa a ser el pastor. Ahora, luego vienen ¿quiénes? ¿Quiénes cree que vienen ahí? No, en el gobierno, claro, estoy hablando del gobierno, estamos hablando de jerarquía aquí en la iglesia, ¿verdad? Vienen los ancianos. Vienen los ancianos. Y bueno, sucesivamente así, para que lo podamos comprender bien. Esto nomás le estoy dando una idea de lo que es. Porque fíjese que si también lo vemos, el Señor Jesús dijo, yo no he venido sino a los hijos ¿de quién? De Israel. ¿Verdad que así dijo él? Pero más sin embargo, si nos damos cuenta, hubo una mujer que dijo la sirofenicia. ¿Usted se da cuenta de la sirofenicia? ¿También hubo salvación para ella, sí o no? Entonces ahora, ¿cómo fue allí? ¿Fue gobierno o fue gracia? Fue gracia la que, ya ve que al pueblo de Israel, juntamente con a los gentiles. Ahora, eso lo vemos, ¿verdad?, a través de la Escritura. Viene el Señor también, mi hermano, a través de la carta del apóstol Pablo, que también dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. Y el hombre, la cabeza de la mujer. Entonces allí, ¿qué es? ¿Gracia o es gobierno? Ese es un gobierno también. Bueno, yo sé que usted, mi hermano, no lo va a notar porque usted ya sabe todos esos puntos, ¿verdad? Lo podemos ver también, mi hermano, cuando dice el Señor, cuando se casa uno, ¿verdad? ¿Cómo dice uno? Que ya no son dos, sino que dice, son uno. ¿Eso también qué es? ¿Es gobierno o es gracia? Es igualdad. Aquí no hay, bueno, en el caso, yo creo que en los matrimonios no debe, bueno, pero espérese, ahorita solo quiero poner un ejemplo. Pero delante del Señor todos somos iguales. Ni el hombre manda más, ni la mujer manda más, hablando en el sentido, aunque ahorita se quiere levantar un espíritu de verdad grande, que ya ve que la mujer quiere gobernar y eso está un matriarcado tremendo, pero no quiero hablar de eso, quiero hablarles ahorita del velo. Entonces, y eso lo vemos, mi hermano, verdaderamente a través de la Escritura. También vemos a Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad que los hizo? Entonces viene y los hace a Adán primero, luego hace a Eva, pero cuando pecaron, ¿qué pasó? Lo sacó. Imagina qué tremendo. Entonces, y no sacó a uno. ¿A quién lo sacó? A los dos. ¿Por qué creen que lo sacó? ¿Porque estaba en gobierno o estaban iguales? Porque estaban en igualdad, o sea, de alguna manera, ya ve que es una igualdad que tenían ellos.
Era el mismo mandamiento era para los dos. Si el Señor le habla a uno, le habla al otro. Si el Señor le habla a usted, me habla a mí, nos habla a todos. O sea, el Señor de esa manera, ¿verdad?, trabaja en especialidad. Entonces, viendo eso también, usted se da cuenta también el rey David con Saúl. Saúl ya era rey, pero se levantó otro rey. ¿Quién era otro rey? Era David. Ahora, en reinados, ¿era gracia o era gobierno? ¿Ah? En reinado. Recuerde que los dos eran reyes. Los dos eran reyes ya. Es que eran reyes los dos. Ya habían sido, o sea, si Dios, oiga bien, vaya, le voy a poner un ejemplo. Dios había mandado a Samuel a que lo ungieran, ¿sí o no? Ahora le pregunto, aquel porque no ejercía reinado, entiendo que porque no ejercía reinado, pero el reinado lo tenía, ¿sí o no? Sí lo tenía. Aunque no lo ejercía, pero sí lo tenía. Eso quiere decir que, y si Saúl era reinado, ¿cómo eran? ¿Eran gobierno o eran iguales? En gracia eran iguales. Pero en gobierno ya no eran iguales. ¿Quién era el que gobernaba? Ya era Saúl el que estaba activado. Entonces ahí vemos la diferencia. Ahora, yo quiero, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros debemos ir sabiendo también eso entre la gracia y entre el gobierno. Entre si somos iguales o no somos iguales. Eso tenemos que irlo viendo, comprendiendo. Yo entiendo de que gracias al Señor usted ha entendido, sigue comprendiendo. ¿Y sabe qué? Le voy a decir un ejemplo, un punto muy importante. El velo, hermano, no es por imposición, sino que es por una revelación, pero a través del estudio. Porque si usted estudia la Escritura y la comprende, el Espíritu Santo le va a decir, esto así es. Y usted lo va a poder entender bien. Entonces, viendo, mi hermano, eso, quiero mandar, ya que vemos entre la gracia y entre el gobierno, que hay jerarquías, que hay igualdad. Por eso si nos damos cuenta en la cruz, ¿verdad? La cruz cuando tiene, cuando está vertical, ¿qué significa eso? Jerarquía. Y cuando está así horizontal, ¿qué significa? La igualdad. Por eso imagínense, mi hermano, hasta dónde están esas sombras a través de la Escritura. Ahora, ya que nosotros, mi hermano, podemos ver esto, quiero decirle también, vamos a pasar a ver si hacemos otra página por acá. Mire que yo solo soy dibujos, pero bueno, aquí estamos. Mire, vamos a hacer algo también acá. Y esto va a ir entrando al tema, porque ahorita hablamos de la gracia y ahorita hablamos de ¿qué? De gobierno. Hablamos de igualdad y hablamos de jerarquía. Entonces hablamos de niveles. Ahora, quién es cabeza, quién sigue, quién es el otro y todo. Y hablamos de la igualdad. Ahora, nosotros aquí en la gracia del Señor todos somos iguales, gracias al Señor. Somos iguales. Aquí ni el pastor es más, ni usted es más, ni el hermano es más. Aquí todos valemos la misma sangre del Señor Jesucristo. Pero en la jerarquía o en el gobierno, si las cosas cambian, usted ya sabe, eso no lo podemos quitar. Ese es un orden que está de parte del Señor. Pero, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, ¿verdad? Estos 66 libros, mi hermano, vamos a hacerle, usted se ha dado cuenta cómo un águila anda volando lejos, ¿verdad? Altísimo. ¿Cómo cree que ve Los Ángeles? O sea, no sé cuántas ciudades tiene Los Ángeles. Bueno, no Los Ángeles, bueno, cuántos condados, no sé yo todo eso. Pero lugarcitos así. Pero un águila, ¿cómo cree que lo ve? ¿Lo ve dividido o lo ve junto? Un águila ve a ojo, mi hermano, todo el panorama claro, como cuando usted se ha montado un avión, todo lo ve. No hay fronteras. Lo mismo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, vamos a ver, mi hermano, a esta Biblia en 66 libros, la vamos a poder comprender hoy para poderle sacar un provecho y esto nos va a ayudar en muchas áreas, en muchas cosas. 66 libros en 5 puntos. Vamos con el primer punto. 66 libros en 5 puntos. Punto número 1.
En el punto número 1, mi hermano, vamos a poner el Génesis. El Génesis. Hasta, ¿desde dónde? ¿De dónde está el Antiguo Testamento? ¿De dónde a dónde? De Génesis hasta Malaquías. Pareciera que hoy como que va a ser así, bueno, solamente viendo un estudio. Ahora, esto se llama el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Luego aparece, mi hermano, bueno, pero se lo voy a ir explicando paso a paso para que de una vez se va a ir anotando, porque si no después nos vamos a ir atrasando más. Y lo que quiero es avanzar, porque mire, pues ya van 15 minutos y yo siento que, pero ya hice el primer punto, voy por el segundo y por lo menos son 3 puntos. Bueno, empezamos ahorita. Mire, entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué se habló la Escritura? De Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué hablaban las Escrituras? Sí, pero mire, recuerde que las Escrituras desde el Antiguo Testamento se pronunciaba algo, había una anunciación, había unos sacrificios, habían ofrendas, habían profecías, habían sombras, habían figuras. ¿A quién se dictaminaba eso? ¿Ah? Le voy a poner un ejemplo. ¿Se dictaminaba a la iglesia? ¿Se dictaminaba a Jesús? ¿Se dictaminaba al Espíritu Santo? ¿O se dictaminaba a su vida personal? ¿A qué cree que cuál era el enfoque del Antiguo Testamento? ¿El enfoque del Antiguo Testamento cuál era? Era Jesús, exactamente. Toda la sombra, todas las figuras, todas las profecías dictaminaban que iba a venir un Mesías. Mire qué hermoso. Entonces ahora pongámosle esto para poder verlo mejor. Ahora, de Génesis a Malaquías, le ponemos aquí, esto se llama de Génesis, algo que va a venir, ¿cómo se llama? O sea que esto se llama, ya se va a decir anunciación, anuncio, ¿verdad? Es un anuncio. Anuncio. Es un anuncio. Vamos a ver si le hago por aquí esto, para que vayamos comprendiendo un poquito mejor. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? ¿O qué hizo? Anunciar. Eso es, el Antiguo Testamento lo que hace es anunciar. Como, sí, la sombra de todo lo que pasó estaba anunciando algo, que iba a venir uno. Qué lindo, hermano, todo el Antiguo Testamento anunciando algo. Luego aparecen los 4 evangelios. Mire, usted solo vaya oyendo y si quiere, evangelios, ahí está. Entonces los 4 evangelios, usted sabe que son 4. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, ya que el Antiguo Testamento anunció al Mesías, ¿qué hacen los evangelios? ¿Ah? ¿De quién habla? Del Mesías. ¿Y quién estaba ahí con ellos? El Mesías. Entonces, ¿qué vino a él a hacer? A manifestarse. Se manifestó. Entonces aquí en el punto número 2, se manifestó. Se manifestó. Entonces, en el Antiguo Testamento fue anunciado y en los 4 evangelios fue manifestado. Allí se manifestó todo el Antiguo Testamento, todas las sombras, todas las figuras. Entonces viene en los 4 evangelios, se manifiesta él. Ahí está, aquí está, de lo que ustedes anunciaban, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué lindo. Bueno, pero luego aparece un libro, este es número 3, ¿verdad? Luego aparece un libro que se llama Hechos. Este es nomás un libro. Ahora, este libro
¿Qué cree que es lo que hace? Bueno, ya está anunciado. Luego que está anunciado, está manifestado. Ya se manifestó y todo. Pero luego Él se va. Él asciende a su Padre nuevamente. Entonces, viene el Señor y dice, quédense aquí en Jerusalén hasta que sean, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y de allí, ¿qué les dijo? Después que sean llenos, ¿qué les dijo? Empiecen a llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cómo se llama eso cuando usted ya, mi hermano, da un papelito, le da otro papelito al otro, le da otro papelito al otro? ¿Qué está haciendo usted? ¿Ah? Sí, no, anunciando, el anuncio fue el Antiguo Testamento, pero ya la manifestación, ya está Jesús, pero ya Jesús ya se ha ido. Pero ahora lo que el libro de los Hechos necesita que usted entregue esos papeles, denle la carta, no anuncie, ¿cómo se llama? ¿Ah? Compartiendo más o menos, o bueno, ¿ah? Enseñando. Lo que esto, mi hermano, viene a hacer es usted se ha dado cuenta cómo se propagó ¿cómo le llaman esto? El coronavirus. ¿Cómo fue? ¿A dónde comenzó? ¿Y cómo se llama eso? Propagación. ¿Usted no ha entregado propagandas alguna vez? No, pero es como propaganda. Mire, entonces se empezó a propagar, digamos, mire qué tremendo. Propagar. Y claro, ¿qué se propagó ahí? Claro, las buenas nuevas, es una propagación. Pero miren cómo va toda la Biblia, resumiéndola en muy corto espacio para poder verla mejor. Pero luego, mi hermano, aparece en el número 4, aparecen después de los libros de los Hechos, ¿qué siguen? ¿Ah? No, después de los libros de los Hechos, ¿qué siguen? Siguen las cartas. Bueno, ¿ha oído usted que le llaman las cartas paulinas? ¿Ha oído usted eso? ¿Por qué cree que le llaman las cartas paulinas? Porque son las que escribió el apóstol Pablo. Entonces aparecen las cartas. Ahí están todas las cartas, exactamente. Todas las cartas que podríamos... Mira, ahí están todas las cartas, mi hermano, que están puestas, mi hermano, a través del Nuevo Testamento, porque estamos hablando en el Nuevo Testamento, todas las cartas. Ahora, ojo con esto, porque todas las cartas, sinceramente, en toda la plataforma, no se la dieron a nadie más. Yo sé que el apóstol Juan escribió algunas sus 3 cartas, Judas escribió una su carta, ¿quién más? Tito escribió una su carta, Santiago escribió otra cartita por ahí. Pero de ahí, mi hermano, bueno, Tito se la dio Pablo a Tito, ¿verdad? Un ejemplo. Pero de ahí, si nos damos cuenta, todas las cartas, ¿quién se las dio? El apóstol Pablo. Ahora, fíjese que yo de alguna manera siempre he tenido esto, y creo que hoy, bueno, como lo que está diciendo mi hermano hoy, aparecen por lo menos 13 cartas directamente del apóstol Pablo, pero aparece que Hebreos, como que sería la número 14, y yo sinceramente sí me voy bastante que Hebreos la escribió el apóstol Pablo. ¿Y por qué podríamos decir? ¿Quiere que le dé el tip? O bueno, de todas maneras, un día lo podemos estudiar, pero usted estúdielo y sabe, mi hermano, que todas las cartas, y si no, búsquelas en su casa, todas las cartas, el apóstol Pablo habla de una palabra que se llama gracia. Todas. Paz sea con todos vosotros y la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia del Señor sea en Tesalónica, que la gracia del... Todas. Y Hebreos finaliza de la misma manera, que la gracia del Señor para ustedes, Hebreos. Entonces, como que ese era, usted se ha dado cuenta que cuando alguien tiene una firma, ¿qué le dice? Firma, Tomás, chicas. Conoce su firma. Entonces, de alguna manera, mi hermano, eso podremos verlo, que por eso yo le voy bastante que el apóstol Pablo le da una carta a los hebreos muy importantísima, porque imagina ellos sin carta. Bueno, pero
No quiero hablar de eso, solamente quiero decirle por lo que mi hermano dijo, entonces para que lo estudie por ahí, que todas las cartas están y dice, aunque dicen los comentarios que no tiene para quién se fue dirigida, pero los eruditos bíblicos dicen, pero como le vuelvo a repetir, son cosas que usted las puede estudiar y usted puede decir, no, yo no creo eso, yo me quedo con las 13. Quédese con las 13, no hay problema, me regala a mí la 14. Entonces, pero yo sinceramente me quedo con las 14. Recuerde que esto no pierde la salvación usted, por esto usted es tranquilo y sinceramente por esto no vamos a pelear. Y si quiere pelear, vámonos a la calle. Entonces, después de propagar el evangelio, viene mi hermano, el Señor se lleva al apóstol Pedro al cielo. Perdón, muchas gracias, hermano. Este Pedro me tiene ahorita quizás montado en el lomo. Entonces, ahora, lo que quiero decirle, mi hermano, que el apóstol Pablo dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si en el espíritu, tampoco lo sé. Lo que yo sí sé, dice, es que fui, ¿qué dice? Llevado al tercer cielo. ¿Usted cree que para qué cree que fue llevado? Dice la Biblia, mi hermano, que, y eso dice la Biblia, no tengo el versículo, pero si alguien me lo va a buscar, que me lo busque, pero dice que él es el perito. ¿Qué entiende usted por un perito? Pero ¿qué es un perito? Dígame qué es un perito aquí. ¿Quién estudia? ¿Ustedes qué estudian? Hermano, ¿usted estudia? No, ¿verdad? Bueno, los que hacen construcción no son peritos, ¿o no? Oh, entonces estoy equivocado yo. Gracias por ayudarme entonces. O sea que los que hacen la construcción, por eso, pero él lleva él lleva el papel, ¿no? ¿Cómo le llaman entonces al que va a construir la casa? ¿Ah? Entonces el contratista no tiene eso. Oh, okay. Entonces el arquitecto. Entonces el apóstol Pablo, él no era constructor entonces. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿qué era él? El Señor Dios allá le dijo en el cielo, mira, llévate estos rollos. Recuerde que un ejemplo, en los planos, ¿verdad? Se puede imaginar al apóstol Pablo, hermano, con los pocos rollos. Porque él le lleva, ¿qué quieren hacer? ¿Qué está pasando en esta iglesia? No, vamos a establecer esto, vamos a hacer esto, quiero ver lo que me dio papá. Sí, esto iglesia, esto es lo que se va a establecer de aquí en adelante. El apóstol Pablo, él viene como el perito, a darle los planos, ¿a quién? A cada iglesia, cómo se debería de hacer el trabajo. Mire qué tremendo, hermano. O sea, el apóstol Pablo. Entonces, ahora, si Dios le da al apóstol Pablo esos rollos, eso quiere decir que él los tiene que explicar. ¿Sí o no? Claro que sí. Si solo él lo sabe. Entonces, las cartas, en otras palabras, lo que hace es explicar. Y en otras palabras, mi hermano, sin explicación, ¿quién entiende? Como que el eunuco, ¿se acuerda usted del eunuco que iba y le dijo, ¿entiendes lo que leas? ¿Verdad que así le dijeron? ¿Y qué dijo él? Si nadie me explica, yo solo leo y leo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Bueno, pero sigamos adelante entonces. Ahora, y aparece un quinto punto, y es el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis, mi hermano, en otras palabras, que este está muy separado, porque en otras palabras, Apocalipsis, en otras palabras, el Apocalipsis lo que hace, ¿qué habla el Apocalipsis? ¿De qué habla? Sí, pero ¿de qué habla? ¿Habla de un principio? ¿Habla de un final? ¿O habla de qué habla? Eso se llama culminación. Eso se llama terminación. En otras palabras, eso sería el fin. O sea, en otras palabras, consumación de los tiempos, de los años y de todas las cosas. Ahí se acaba hasta el diablo. ¿Sí? Entonces, cuando dijo Jesús, consumado es.
consumación. Bueno, entonces, mi hermano, ya que tenemos, ahora, ¿qué tenemos en este cuadro? ¿Qué tenemos? ¿Toda la Biblia o alguna parte de la Biblia? Ya vimos, mi hermano, que desde Génesis a Malaquías tenemos la anunciación, cuando se anunció al Mesías. En los evangelios tenemos los 4 evangelios, cuando se manifestó el Mesías. Los hechos es cuando ya empezaron a propagar el evangelio, las buenas nuevas. Luego aparece el apóstol Pablo con las cartas de él, ya para dar la explicación, para dar los fundamentos de la iglesia. Pero luego aparece el Apocalipsis, terminando todas las cosas que se comenzaron en un tiempo. Bueno, entonces, como ya tenemos esto, ahora que hay algo muy importante, estas cartas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pero ¿quién nos la tiene que explicar? No, sí, pero ¿quién la tiene que explicar? ¿Quién escribió esta carta? Ahora, si él escribió, ¿quién la va a explicar? El apóstol Pablo. Él mismo va a dar la explicación. Él mismo dice esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Ahora, quiero cerrar este otro punto, porque le quiero poner otro ejemplo. En los tiempos apostólicos, recuerde de que cuando hablamos del apóstol Pablo, no estamos hablando solo de que él era para los judíos, sino que él fue para los gentiles también. Entonces, debe de recordar usted que habían culturas. Y las culturas no se pueden mezclar. Bueno, perdón, mire lo que voy a decir. Le voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión Jesús dijo: vosotros invalidáis mis mandamientos. ¿Por qué cree usted? Le pregunto, ¿qué es una tradición? Vaya, dígame fiestas tradicionales, perdón, fiestas tradicionales, dígame fiestas tradicionales. Navidad, ¿qué más? Semana Santa, que al final no es de tan santa, no es tan santa. Baby shower, Halloween, Día de la Madre. No, perdón, decía mi papá, Día del Chucho, decía. Porque al papá no le celebran, no, si para la mamá lloran y todas las cosas. Así decía mi papá. Bueno, eso lo digo lo que decía él, y todo eso. Pero el Día del Niño, Día de la Cruz. En El Salvador, me acuerdo yo, celebran todo eso. Día del Pastor. No, si hasta celebran el Día del Pastor. Bueno, ahora, ¿a qué estaba acostumbrado? ¿A qué se acostumbra la gente? A pura tradición. A vivir a pura tradición. Entonces, por vivir en las tradiciones se invalida el mandamiento del Señor. Qué tremendo, hermano. Se invalida. Ahora, ¿usted quiere invalidar los mandamientos del Señor Jesucristo? De ninguna manera. De ninguna manera. Queremos agradarlo a Él. Entonces, en ese tiempo, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que estaban los judíos. Le hablo judíos porque pues era él de Judá, ¿verdad? Usted sabe lo que viene, aunque se le puede llamar israelita, pero estaba una religión que se llaman los judaizantes. Hoy está hablando de los judaizantes. ¿Qué libro lo habla? No, mejor no, ese es otro tema. Entonces hablamos de los judíos y luego estábamos hablando de los griegos. Los griegos tenían unas costumbres tremendas, raras. Ahora, y luego, mi hermano, bueno, ya que tenemos, mi hermano, las costumbres, le voy a poner un ejemplo. Fíjese que las costumbres judías, los hombres se tapan la cabeza para orar en el Muro de los Lamentos. Se ponen sus sombreritos. ¿No los ha visto usted, algunos que se ponen sus sombreritos? Sí, exactamente. Los griegos, por lo consiguiente, mi hermano, en aquellos tiempos había una diosa, una Afrodita, parece que es Afrodita, una diosa, que esa diosa lo que hacían, oiga bien,
lo que hacían las prostitutas en ese tiempo, como eran liberales, no tenían, como le dijera, quien las gobernara, hacían lo que querían, porque usted sabe que las prostitutas son de esa manera, hacen lo que quieren. Un ejemplo, ¿sabe qué hacían? Las rapaban, todas, esas eran las griegas, las rapaban, todas, las dejaban sin pena. Entonces, y esto estamos hablando de tiempos de cultura, que eso lo hacían juntamente los griegos con los romanos, porque los romanos aprendieron eso de los griegos. Porque recuerde que los romanos fue que derrotaron a los griegos. Entonces, y las culturas que se tomaban de una las traían otras, y las traían otras. Entonces, lo tremendo de eso es de que los romanos adjudicaron muchas cosas, no de ellos mismos, sino que de los griegos. Y así las fueron llevando. Entonces, yo creo, mi hermano, que si el apóstol Pablo, oiga bien, trae una explicación de las cartas, y si los judíos, en otras palabras, ellos se cubren, entonces vemos que el apóstol Pablo sí le ha dicho, ¿saben qué? Todos los hombres deben de seguirse cubriendo la cabeza. Si era una enseñanza que se venía trayendo de antiguamente, él les hubiera seguido diciendo, ¿saben qué? No se quiten el sombrerito siempre, mantengan. Porque hasta los hombres y las mujeres allá se cubrían. No sé si hoy se cubren, la verdad que no sé. Pero hoy quiero ponerle un ejemplo. Entonces, si lo vemos de esa manera, el apóstol Pablo no les hizo mención de eso, sino que cambió. Porque ya lo vamos a ver conforme después vamos a agarrar de corridito ya versículo por versículo para verlo un poco más rápido. Entonces, vemos que claramente no les enseña una cultura judía en ningún momento. En ningún momento les enseña cultura judía. Entonces, esto es muy importante porque el apóstol Pablo no viene a implementar un reino terrenal. Él viene a implementar, o no implementar, ya está implementado un reino. Pero ¿de dónde trae el reino él? O sea, enseñar el reino. El reino del cielo. Él viene a implementar algo nuevo. Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Aquí hay un nuevo pacto. La misma palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Hay nuevas cosas. Las cosas viejas, ¿qué dicen? Los antiguos pactos, ¿qué dice? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Hay un nuevo pacto, un nuevo comienzo. Entonces, eso es lo nuevo que viene el apóstol ya diciendo, ¿sabe qué? Yo no le voy a traer una cultura judía, ni mucho menos una cultura griega. Mucho menos. ¿Y sabe qué? Y le voy a poner un ejemplo. Y oiga bien lo que voy a decir. Algunos tradicionalistas de antigüedad que han estudiado, aparecen unos hombres allá por... no le quise traer historia porque yo sé que la historia tal vez usted no la va a comprender, la va a entender más en la Biblia. Pero los historiadores dicen, eso está escrito a través de la historia, que allá por los años el año 170 y algo después de Cristo, después que murieron los apóstoles, porque los apóstoles murieron, los 12 apóstoles murieron en el lapso de los primeros 100 años. Pero después de los 100 años quedaron los discípulos de los apóstoles, un ejemplo, los que siguieron trabajando. Y lo tremendo es que ellos siguieron tradicionalmente enseñando lo que el apóstol Pablo había enseñado. Imagina qué tremendo. ¿Y sabe qué? Y allí están en la historia. Dicen que hubo un hombre que implementó, que siguió apoyando que la cobertura de la cabeza del apóstol Pablo era de la iglesia. Luego aparece por los años 500 también. Y luego aparece un tal Juan Calvino, no sé si... aparece también, y eso estamos hablando de los años 1300, 1500, aparece también de que era necesario que la iglesia, y por eso, perdón lo que voy a decir, la iglesia católica, oiga bien, ¿cómo cree usted que la iglesia católica, claro, tal vez los más nuevotes ahorita no hacen eso, pero los más antiguos, ¿cómo cree que entraban al lugar ahí? Porque de alguna manera ellos lo entendían así y lo venían enseñando de esa manera, pero no me quiero meter ahí porque ese es otro tema. Pero, entonces, aquí quiero ver algo. El apóstol Pablo a los judíos le dice no a la cultura de ellos. Y de la misma manera también le dice no también a la cultura. No a la cultura de ellos, ¿verdad? Estoy hablando de los griegos y los judíos. Ahora, yo quiero decirle también, y aquí voy a partir de esto, voy a hacer esto. Voy a cortar aquí, voy a hacer una separación.
Sí se ve, ¿verdad? Entonces, en esta separación, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Yo no les traigo cultura ni judía, ni griega, ni mundana. Yo les traigo una cultura divina. Esto sí trajo el apóstol Pablo. Cultura. Ahora yo le pregunto, ¿qué es cultura? Es como una tradición, es como algo que se sigue, es algo como, no rutinario, ¿verdad? Pero es algo, es un patrón a seguir. Ahora, yo le pregunto hoy, la Biblia dice, le dijeron a Daniel en cierta ocasión, queremos que nos enseñes la cultura de tu Dios. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros cuando al apóstol Pedro le dijeron, tú eres como ellos? Porque oiga lo que dijeron. O sea, un ejemplo, tú eres como ellos. ¿Qué cree que tenía el apóstol Pablo? Una forma de hablar. Entonces, ¿cómo se llama eso? Es cultura espiritual. Es algo que se ve, que vaya, un ejemplo. Usted hablando, un ejemplo, como el pastor, como, o sea, estoy hablando en el sentido de espiritual, pues cristiano. O sea, le está enseñando la lengua. Enséñanos la lengua. Permítame, después vamos, permítame. Enséñanos la lengua. Entonces ahora, al enseñarnos de alguna manera, mi hermano, todo lo que está en el cielo, así por eso dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. ¿Qué dice? En la tierra como se hace en el cielo. O sea, todo lo que se hace en el cielo, que así se haga, ¿dónde? En la tierra. O sea, la cultura divina del cielo que sea implementada, ¿dónde? En la tierra. Miren qué tremendo. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, ¿saben qué? Yo les traigo los planos. Yo vengo aquí con los planos y hoy sí que vamos a ver qué está pasando aquí. Se puede imaginar al apóstol, porque antes no era Biblia así, ¿no? Eran rollos. ¿Cómo le llaman a eso? Los pergaminos, los que traía. Ya saben qué, vamos a implementar esto. Y qué bendición, hermano. Y dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios, hermano, útil para redarguir, útil para enseñar, útil para redarguir, a fin de que el hombre sea perfecto. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos este otro paso, esta otra parte, hoy sí creo que nos vamos a la Biblia. Hoy sí creo que nos vamos a la Biblia y nos vamos a ir, mi hermano, en la primera carta de Corintios. Recuerde, primera carta de Corintios. Gloria a Dios. Mire, si me paso unos minutitos, no se preocupe. ¿Qué día es hoy? Yo pensé que era sábado, fíjese. Bueno. Entonces, mi hermano, aquí vemos que Pablo es el elegido. Diga conmigo, Pablo es el elegido. ¿Es elegido o no es elegido? Definitivamente, Pablo es el elegido. Pablito, nos vas a explicar. ¿Cuántos creen que nos va a explicar el Pablito hoy en esta hora? Es que él tiene la explicación. Él tiene la explicación aquí. Entonces, ya que vemos, le voy a poner un ejemplo. Solo quiero que volvamos un poquito aquí atrás. Veamos. Con esto, hermano, con esto que tenemos aquí, con las cartas y que son de Pablo, y él y el Señor se las dio para que las explicara. Con esto decimos nosotros, ¿sabe qué? Hay que hacer lo que el apóstol Pablo dice. ¿Sí o no? Hay un problema para muchos. ¿Sabe que no aceptan el velo? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Pero sí aceptan la Santa Cena. ¿Y la Santa Cena dónde está? En la misma carta. Imagínense qué tremendo. Ahora yo le pregunto también, el arrebatamiento, ¿dónde cree que usted que están? Son de él. Porque muchos dicen, no, es que eso era para aquellos tiempos, eso era porque para esa gente. Entonces, hermano, sinceramente, mire lo que dice la escritura. Vaya conmigo antes de todo a Colosenses 4:16. Mire lo que dice Colosenses 4:16. Solo para que lo veamos un poquito esto. Porque yo creo, mi hermano, que
que esto es para que lo estudiemos en el nombre de Jesús. 4:16. Me dice un amén. Yo quiero que la tengan todo para que la podamos leer y estudiar mejor. ¿Lo tienen? Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis, ¿qué dice? También vosotros. O sea, en otras palabras, las cartas, ¿qué se hacían? Eran ya un ejemplo, se la daban a los corintios, un ejemplo, aquí está Corintios, esta es la carta que le dieron a los corintios. Pero ya después se la enviaban ¿a quién? A la otra iglesia. ¿Para qué? Para que la leyera también. Es que, pero era el que se empezó a propagar, el que se empezó, expliquen lo que es. Porque imagino, hermano, si la cena solo fuera para los corintios, ¿qué estamos haciendo nosotros con la cena de verdad? No, sinceramente. Usted puede decir, no, pero es que esa la dijo el Señor Jesucristo. Sí, pero el apóstol Pablo mismo dice: porque yo os he enseñado. No, ¿cómo dice? Permítame, sí, algo así. Vamos a ver, permítame. Aquí está. ¿Dónde está? Solo quiero dar. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Oiga, porque yo recibí del Señor lo que también os he. Bueno, entonces, ¿quién le enseñó al apóstol Pablo? El Señor. ¿Y qué hizo él? Enseñarlo. Ahora, en la cena del Señor estuvo el apóstol Pablo. En la cena, cuando fue el Señor Jesucristo y partió pan, ¿estuvo él ahí? Va que no estuvo. ¿A dónde cree usted que comió pan el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo. Tremendo. Porque ¿usted cree que el apóstol Pablo no llegó con... Perdón, le voy a decir un ejemplo, pero no cree que llegó con Jesús? Claro que sí. Sí, vaya, Jesús diciéndole al apóstol Pablo: me encuentro contigo, ya te quité la venda de todo lo que eras y todo lo que... Hoy te traigo una nueva cultura y esa la vas a enseñar. Hay muchas cosas, hermanos, que el don de lenguas, ¿a dónde está? Los corintios. Y si es para ellos, para los corintios nada más, ¿sabe qué, mi hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Los dones de sanidad, los dones de liberación, hermanos, tanto que hay allí, la riqueza, es para la iglesia. Para los que han creído en Cristo Jesús. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, usted también tiene la potestad y la libertad de recibir del Señor. Dale ofrenda de palmas al Señor Jesucristo, mi hermano. Es que es la palabra de Dios. Con eso es suficiente. Por decir, no, sí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor conforme a sus palabras? Mis palabras no pasarán. Todas se van a cumplir. Bueno, entonces eso es a través de la Escritura. Pero, ya que tenemos, mi hermano, porque esto sí le voy a decir algo. Hablando del velo, sí es doctrina. Le voy a poner un ejemplo. Y esto es algo muy, muy preocupante para muchos, porque la doctrina es enseñada, no es impuesta. Y eso es algo muy importante. Porque cuando ya se impone, se viene siendo como estilo legalismo, como ya obligatorio. Y una de las cosas importantes que yo siempre he querido y mi anhelo ha sido de que lo que yo he sentido, de lo que yo siento a través de la Escritura, transmitirlo. Pero me ha costado. Pero yo creo que estudiando la Biblia sí las podemos entender. Estudiando sí las podemos entender. Entonces, yo creo, mi hermano, que si el apóstol Pablo es el perito, mi hermano, el que trae todos los planos, mi hermano, la iglesia debemos de saber que no es por moda. No es una moda cargar el velo, ¿verdad que no es una moda? No debería de ser, pero muchos lo manejan así. Ahora, y esto es algo muy importante, mi hermano, sino que esto es por una revelación y porque es una cobertura apostólica. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo era un apóstol que cubría las iglesias.
cubría iglesia y les daba la enseñanza, qué es lo que se tenía que hacer y qué es lo que no se tenía que hacer. Una cobertura tremenda la de esos tiempos. Pero mi hermano, pero ahora nosotros vamos a saber que hasta el mismo apóstol dice, ¿sabe qué? Cuando llegó a la iglesia de Corintios, unos hablaban lengua, unos aquí, otros allá. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Un momento, dijo. No van a ser así desordenados de estar hablando unos así el montón. ¿Qué dijo? Uno hable, el otro calle, otro hable, el otro calle, y todo se haga decentemente. Mire qué hermoso, hermano. Permítame. Ahorita le doy la oportunidad para que me lleven un poquito por ahí. Sí, váyanse grabando por ahí si van a tener una pregunta o algo así, porque también eso, ¿verdad?, me va a ayudar muchísimo para poderles explicar un poquito. Bueno, ahora sí vamos a estamos en Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 11, me dice un amén cuando lo tenga. Vamos al versículo 2. Creo que de aquí vamos a agarrar a viada, hermano. Yo quiero que todos lo tengan, porque esta es la carta que el Señor, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo se la da a los corintios. Me dice un amén. Os alabo, hermanos. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. ¿Qué los está haciendo? Alabándolos. Hermanos, mire qué lindo, hermano. Fíjate que el apóstol Pablo en cierta ocasión los alababa. Los alabo por esto, pero en ciertas cosas también decía, no los alabo por esto. Bueno, mire qué bonito. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis. ¿Qué significa retenéis? ¿Ah? Ay, mire qué hermoso. Eso significa que la estamos no guardando debajo, no. ¿Qué la estamos haciendo? Poniéndolas por obra. Las están aprendiendo. Qué lindo. Entonces, ¿qué más dice? Tal como las entregué, sin agregarle y sin quitarle. ¿Cómo es? Sin quitarle y sin ponerle, porque dice que si alguien le quita la Biblia, ¿qué va a pasar? Va a ser quitado del libro. Y si alguien le pone, no, ¿qué va a pasar si alguien le pone? No, ¿qué dice la Biblia cuando alguien le pone? Dice que las plagas que llegaron a Egipto van a llegar a la vida. Así dice. Si alguien le quita, se quita de la del libro de la vida. Y si alguien le pone más o le agrega más de lo que no es, le van a enviar las plagas de Egipto, dice. Si con esta pandemia no aguantamos, imagine con unas 10, hermano. Mejor que Dios nos ayude. ¿Cuándo lo creen esta hora maravillosa? Mejor, ¿sabe qué? Retengamos la palabra de Dios y obedezcámosla, tal como la entregó. Versículo 3, me dice un amén. Porque quiero que sepáis, que dice, que Cristo es la cabeza. Deténgase aquí, mire, vuelva aquí. ¿De qué estamos hablando? Oiga, si gusta, sigamos leyendo, terminemos el versículo. ¿Dónde estamos? El 3, ¿verdad? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza, ¿qué dice? De la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿De qué está hablando aquí? ¿De gracia o está hablando de gobierno? Está hablando de gobierno. Oiga bien, ¿quién es la cabeza de Cristo? Dios. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Mire qué tremendo, hermano. Ahora, otro punto aquí. Voy a hacer esto aquí. Vamos a ver. Dios. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo Jesús. ¿Cómo se manifestó? Luego aparece hombre. Y luego aparece mujer. Ahí tenemos. Esto se llamaría gobierno. El gobierno. Entonces, ya que tenemos, mi hermano, ahí un gobierno, claramente lo que estamos conforme a este versículo. ¿Verdad que este versículo así dice? ¿O no? ¿Sí dice el versículo ese? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón cabeza de la mujer. ¿Y qué dice? Y Dios la cabeza de Cristo.
Estamos así, ¿verdad? Entonces estamos vamos a hacerlo un poquito aquí, un ejemplo. Tal vez así, ¿verdad? No. Voy a hacer mal esto. Permítanme que solo yo quiero hacer lo que tal vez no me va a funcionar, pero bueno, vamos a hacer. Vamos a dejarlo ahí mejor. Dejémoslo ahí. Ahora, versículo 4. Me dicen amén cuando lo tenga. ¿Qué dice la palabra? Todo varón. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Mire, de acuerdo al gobierno. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de Dios? ¿Está hablando de Jesús? ¿Está hablando del hombre o está hablando de la mujer? Está hablando del hombre. Oiga bien, entendamos esto. Vamos a ponerle aquí este punto. Sigamos leyendo en el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, recuerde, ahí se va la cultura. ¿Se acuerda de la cultura que hablamos? ¿Qué cultura se va ahí? La griega y la judía. Ahí se va. Porque si ellos, ahí miren lo que dice. Porque todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué dice? Deshonra. Esa Biblia me gusta porque dice deshonra. No sé si la Biblia de las Américas dice lo mismo, aunque pareciera que dice algo diferente. Ajá. ¿Sabe qué significa la palabra deshonrar? Hermano, búsqueme, usted tiene ahí, ¿verdad? La mano. Deshonra. Originalmente, bueno, no sé si lo, en Strong. ¿Sabe qué deshonra? Ahora, le voy a poner un ejemplo. Mire. ¿Quién es la cabeza del hombre? ¿A quién deshonra si se pone algo en la cabeza? Oiga, hermano, oiga. Vamos a comenzar por ahí. Se deshonra a Cristo. ¿Usted quiere deshonrar a Cristo? Jamás. Bueno, hermanos, ¿usted quiere deshonrar a Cristo? Entonces tiene que tener la cabeza descubierta. No tiene que tener nada en la cabeza. Oigan, qué tremendo. ¿Sí lo encontró? ¿Cómo dice? Avergüenza, humilla. O sea, en otras palabras, todo aquel que se pone algo en la cabeza para orar o para profetizar, lo que está haciendo es que está humillando a su cabeza. En otras palabras, ¿a quién está el hombre? ¿A quién estaría humillando? Oiga, defrauda. Porque traemos cultura que judaizante. ¿No ha oído hablar usted de los judaizantes y todo eso que se llama? Judaizante. Pero nosotros no somos judaizantes, ¿o sí? Nosotros somos cristianos evangélicos, lavados con la sangre de Jesucristo, nacidos de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, gloria a Dios. Usted le tiene que ir a dar otros toques a su casa, saliendo, porque hermano, Dios mío. Entonces, sigamos leyendo en el versículo 5, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ojo con esto, deténgase aquí un poquito, quiero que me preste atención un poquito. ¿Para qué hay que ponerse velo? No, sí, pero ¿para función de qué? ¿Para qué? No. Creo que me di a entender, quizás no les pregunté bien un ejemplo y todo eso. Ok. Le pongo un ejemplo. Ya vimos que el hombre, al cubrirse la cabeza, deshonra a Jesús. Si la mujer no se cubre, está deshonrando ¿a quién? ¿Quién es el hombre? Es el esposo. En otras palabras, su cabeza.
Voy con esto. Entonces la mujer, si no se cubre, deshonra a él. Todo lo que el hombre es, todo lo que es por cabeza, en otra razón, la mujer está diciendo: yo no tengo cabeza. Yo no honro la cabeza, yo no honro a mi hombre, al que me cubre. Es que eso, y estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de gobierno. Esto no es porque yo lo mande, ni porque usted lo diga, ni porque aquel se le impida. No, es por un orden espiritual, divino del cielo. Ahora, si la mujer no se cubre, entonces dice que deshonra a la cabeza, y es como que si se hubiese rapado. Ahora, solamente para qué, ya vimos que deshonra, ya vimos que todo, pero la mujer solo para qué debe de cubrirse, solo para qué, para orar y profetizar, solo para dos funciones. Eso quiere decir que ahorita nuestras hermanas, las que están aquí con el velo, no es malo, ni es pecado, pero usted se lo puede bajar o quitar. Y cuando vamos a orar, ¿qué tiene que hacer? Ponerse. Y cuando vamos a profetizar, ¿qué hay que hacerlo? Ponerlo. Ahora, hay veces, mi hermano, que yo siempre digo, en vez de que porque a veces cuesta andárselo, yo no, por eso, pero para andárselo quitando y poniendo lo que se le baja y todo lo. Mire, en la alabanza, un ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en la alabanza? Cantando. ¿Y sabe qué? También dice que la oración es igual a adoración. Eso quiere decir que toda mujer que ora, que es igual a adorar y profetizar, debe de cubrirse la cabeza. No lo digo yo. ¿Qué lo dice? Lo dice la Escritura. El perito arquitecto, el apóstol, el que viene a implementar una, como le dijera, una cultura del cielo. Sigamos leyendo entonces. Sigamos leyendo. El versículo que es, este es el que, bueno, de ahí vamos a encontrar otro por allá un poco contrario. ¿Qué dice el 6? Porque si la mujer no se cubre, ¿qué dice? En otras palabras, que se quede pelona. O sea, que se rape. Ahora, mire lo que dice, que se rape. ¿Qué dice? Que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Cultura del cielo. O sea, nosotros, hermanos, en ningún momento queremos. ¿Y sabe qué es lo más hermoso esto? Mire, sigamos leyendo, porque mire lo que dice. Claro, estamos hablando de algo muy hermoso. Yo sé que esto no tiene mucho de qué. Yo sé que tal vez lo ha leído, pero no lo he comprendido. Pero ya lo estamos entendiendo mejor. Versículo 7, me dicen amén. Porque el varón, ¿qué dice? No debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de ¿quién? Ahora, mire, pues aquí está, mire. Ahora, la cabeza del hombre es la gloria de ¿quién? De Dios, o sea, del Señor Jesús. Imagina qué tremendo. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué dice? Pero la mujer es gloria del varón. Ahora, usted podría decir, ¿por qué el varón no se cubre y por qué la mujer sí? Claro, porque si estamos en la igualdad de un ejemplo, usted podría decir, pero entonces el hombre debería de cubrirse, estamos en la gracia. Sí, pero estaríamos hablando, como le dijera a... Mire, si gusta leamos, ¿cuál versículo llevamos? El 7, ¿verdad? No, el 7 leímos, ¿verdad? Pero la mujer es gloria del varón. Mire, aquí le voy a poner un ejemplo. La mujer es cubierta ¿por quién? El hombre es cubierto ¿por quién? Y Jesús es cubierto ¿por quién? Por Dios.
Estamos hablando de gobierno, un gobierno. Ahora, nosotros a tener ese gobierno, ahora aquí la pregunta sería, y algo muy importante, si la mujer y el hombre, porque ya no hay griego ni judío, ni esclavo, ni libre, ¿por qué no se cubren los dos si es el mismo Dios? Un ejemplo, podría preguntar alguien. Porque la misma Biblia nos enseña a nosotros que el hombre es cabeza de mujer desde el principio. O sea, en otras palabras, mi hermano, ese es un principio, pero no aquí en la tierra. ¿De dónde cree que viene ese principio? Se viene del cielo. Y ese principio, ¿quién lo va a cambiar? Nadie lo puede cambiar, porque si el Señor así los hizo, varón y hembra, porque sigamos leyendo, aquí está el versículo 8, miren lo que dice el 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Versículo 9, ¿qué dice? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer, ¿qué dice? Por causa del varón. Entonces, ¿por qué se debe cubrir la mujer? Por el hombre, por la cabeza. Ahora, ¿por qué no se cubre el hombre? ¿Por qué no se cubre el hombre? Le voy a poner un ejemplo aquí. ¿Sabe por qué se cubre la mujer? Porque el hombre es visible. La mujer se cubre porque el hombre es visible, su cabeza es visible. ¿Por qué cree usted que el hombre no se cubre? Porque la cabeza del hombre es... Sí, pero ¿qué? Oiga lo que dije, pues. Oiga lo que dije. La mujer se cubre porque el hombre es visible, se ve el esposo, se ve. Ahora, ¿por qué no se cubre el hombre? ¿Ah? Porque Jesús, su cabeza es invisible, es invisible. Pero esto, mi hermano, es un establecimiento del apóstol Pablo a la iglesia. Cultura divina. Sigamos leyendo. Miren lo que dice el 10. Me dicen amén. Por lo cual dice, la mujer que dice debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, que dice, por causa de los ángeles. Ahora mire pues, ¿por qué se debe cubrir la mujer? No, ¿cómo dice ahí el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Sí, pero no, pero antes dice, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Por qué se debe de cubrir la mujer? ¿Por qué se debe cubrir? Por una señal de autoridad, no suya. Hermana, no suya, no autoridad suya. ¿Autoridad de quién? No, mire. No, no, mire pues, no. La mujer se cubre porque debe tener señal de autoridad, no que ella manda, sino que hay cabeza debajo de ella o quien la gobierna. Ay, aunque no le guste. No, o sea, yo lo que quiero decir en este caso, mi hermano, es por lo mismo. Es por señal de autoridad. No para que usted tenga autoridad, sino porque usted está honrando su cabeza y le está diciendo que al que está de arriba, él es mi esposo, él me gobierna, él es el que manda en mi casa, él es el que ha hecho Dios y a él es el que Dios lo está viendo, el Señor Jesucristo. Pero ¿y en nuestra casa quiénes mandan? Bueno, ese es otro punto. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Entonces, la mujer, ahora aquí hay otro problema y este es un lío tremendo. Porque muchas hermanas o mujeres, esposas, se cubren, pero dentro de su corazón es que mire, hermano, le voy a poner un ejemplo. Solo seamos conscientes y sinceros. Si alguien va a tener una señal de autoridad, eso quiere decir que ella está respetando a su marido. Le está dando su lugar a él. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas le dan su lugar a él?
Porque, hermano, sinceramente, hermano, mire, yo no lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo está diciendo? Es el apóstol. De nada nos va a servir, oiga bien, ponernos algo en la cabeza y orgulloso y aquí caja. Aquí se hace lo que yo digo. No. ¿Sabe qué? Es por gusto. O sea, yo no quiero que caigamos en ese engaño también. No quiero que caigamos. Si lo vamos a hacer es porque yo sé que tengo a mi esposo. Yo sé que me voy a humillar por causa de una autoridad que Dios le ha dado a mi esposo, que Él lo hizo primero a él y después me hizo a mí. Y claro, en gracia somos iguales. Pero en gobierno, Él es la cabeza. ¿Sí o no? Hermanas. Ya me las eché de enemiga. Oh, santo Dios, yo no. No, si quieren, ahí está la palabra. Yo, sigamos adelante. ¿Qué versículo íbamos? El 11. ¿Qué dice la palabra? Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Por qué dice? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón, ¿qué dice? Y usted sabe perfectamente que eso en el principio así fue, ¿verdad? La mujer, ¿por qué fue creada? ¿O por qué fue hecha? No, pero ¿por qué? Por causa del hombre, porque estaba solo. Le buscaron y no le hallaron. Hasta que le sacaron y le hallaron ahí. Ay, no, qué tremendo. Entonces, la mujer está por causa del hombre. Sinceramente, hermanas. Ustedes están porque nosotros vivimos. Ustedes pagan, dice la hermana Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos leyendo. Versículo. ¿Qué versículo vamos? Versículo 12. ¿Qué dice? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí está hablando desde el principio de Dios. Viene el hombre, viene el varón y hembra y toda la creación hasta llegar a la institución de lo divino, de lo que estamos aprendiendo. Ahora, estamos terminando. Versículo 13, por aquí nos encontramos en algo hermoso. ¿Qué dice la palabra? Juzgad vosotros mismos. Ahora, juzgad vosotros mismos. Juzguen ustedes, en otras palabras. El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Juzguen ustedes. En otras palabras, juzguen ustedes, cada uno. ¿Qué más dice? Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Ahora, aquí le pregunto yo a usted, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por lo que ya el apóstol les enseñó. El apóstol Pablo no va a echar a perder, oiga bien, no va a echar a... Y la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no va a venir a decirle, ¿sabe qué? Todo lo que escribiste el apóstol Pablo y ahora, y eso ya quedó. Entonces, ¿para qué? No. Ahora, la explicación está. ¿Es propio que la mujer ore o profetice sin cubrirse la cabeza? No. Hay que cubrirse, papá. Sí, gracias, ¿cómo no? Por causa de mi cabeza. Sino que se cubre el hombre también. Un ejemplo. Sigamos leyendo, versículo 15. Este es el versículo que, como quien dice, pastor, aquí nos da. El 14. Vale, pues entonces. Sigamos leyendo entonces. Ahora, oiga, ¿qué dice? No, deténgase. ¿Qué dice? Ok, pero, ¿cómo dice su Biblia? ¿O cómo dice? Deténgase ahí. ¿Qué dice la suya? El hombre, el mismo orden natural. ¿Qué dice la de nosotros? La naturaleza misma. Ahora, ojo con esto. Aquí ya no está hablando, oiga bien, todo lo que venía divino, venía ¿de dónde venía todo lo divino? Del cielo. Ahora ya no viene de lo divino celestial. ¿De dónde viene hoy?
Hoy viene la naturaleza, hoy enseñan la naturaleza, pero hoy, miren como que lindo, porque cambia de lo devocional, de lo espiritual, a lo cotidiano, a lo suyo, a lo que es. La naturaleza misma enseña. Y claro, está hablando el apóstol Pablo, oiga bien, está hablando que trae esa cultura divina. Pero en la misma que les da la cultura divina, hoy trae lo natural. La naturaleza, lo que era del hombre. Porque si no, imagínense a la mujer lo que le hubiera hecho si no se contradijera. Sigamos leyendo. Entonces ahora, ¿qué dice el versículo? ¿A dónde estamos? No, el 14. La naturaleza misma, dice, no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer. Ahora yo le pregunto, ¿verdad que es honroso o deshonroso? Perdón, hermano, para los que se han dejado crecer así. ¿Es honra o deshonra? ¿Y eso quién le enseña? ¿Quién le enseña? No, ¿quién le enseña? ¿Quién le enseña eso? La naturaleza. O sea, en otras palabras, ¿cómo le podríamos llamar a la naturaleza? Sí, naturaleza, ¿no? O sea, ¿cómo le dijera lo caballero, pues, y lo dama? ¿Sí o no? Lo mujer y lo hombre. Exactamente, lo varonil y lo mujeril. ¿Cómo se llama? ¿Es así? Perdón, hermano, no sé qué quise decir. Sí, claro, porque fue sacada de pero quiero decirles, en este caso es de que, no sé si me comprendió, hermano, esa parte. ¿Sí entendió? Vaya, pues, entonces la misma naturaleza, no está hablando de lo divino, sino que la naturaleza misma enseña. Ahora, versículo 15, ¿qué dice? Por el contrario, ¿qué dice? A la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Pero ya no dice orar. Ya no dice profetizar. ¿Qué dice? Hablando de la naturaleza, de lo que usted me dijo, ¿cómo me dijo? De lo varonil me dijo, ¿no? O sea, que la misma naturaleza enseña que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso y al hombre de cortarse el cabello le es honroso, porque a la mujer para su vida cotidiana, para sus quehaceres, por eso se le fue dado el cabello. Y ahí hay dos palabras, entre el versículo 6 y el versículo 15 hay dos palabras que son muy diferentes. Una que es cubierta y la otra que es velo. Son dos palabras diferentes. Una se llama, si la tengo por aquí, una se llama periboloyán, que estoy hablando en griego, ¿verdad? Estoy hablando en periboloyán, que es sobre el velo, y el otro es catapalucto, que es la cubierta. Sí, yo sé que no, o sea, no le quiero hablar de eso, pero le quiero hablar tanto de la naturaleza de lo que enseña, tanto como lo divino. En lo divino y en la búsqueda de lo espiritual, sí es necesario que el hombre no se cubra y la mujer que se cubra para oración y para profetizar. No, ahí terminamos. Ahora, hermanos, sí. ¿Cómo dice? Muy importante esa pregunta. Muy importantísima esa pregunta. Ahora, ¿ustedes hacen devocionales en su casa, hermanas, sí o no? Solo permítame, voy a contestarle ahorita a María. Ahora, ¿oran ustedes en la casa o no oran? Sinceramente, hermanita, sinceramente. De acuerdo a la escritura, sí deberían de cumplirse. No lo digo yo. Toda mujer que ora o toda, ahí no incluye cierto, no. Toda mujer que ora profetiza debe de tener señal de autoridad.
Muchas personas yo he oído, bueno, he visto algunas que andan en su maletín, andan cargando un velo por ahí, por si les toca un momento orar. Yo no necesariamente, tampoco nos podemos, ¿verdad?, ya hacer de esa manera y todo, pero eso está dando como señal de autoridad por causa de los ángeles. Eso está tremendo. No le quiero hablar de eso, mi hermano, pero qué lindo, hermano. O sea, eso es algo implementado del Señor a la tierra, a la iglesia. Ahora, sí, solo déjeme terminar con eso. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que toda mujer que ora profetiza sí debería de tener un lugar de adoración, y en ese lugar de adoración es su intimidad con Dios, y debería de cubrirse. O sea, porque el Señor así lo dice, hermano, sinceramente así lo dice. Y el hombre cuando va a orar también, o va a estar, no tiene, sabe que algunos oran, tienen su cachucha ahí, a veces van a comer, quítesela. Tiene que tener su cabeza como descubierta. Es que no se puede. A veces nosotros, perdón hermano, pero queremos hacer lo que nosotros queremos, y no es así. Es del Señor. Sí, me hacía la pregunta usted. Oh, no, mire pues, es que esos son los puntos, mi hermano, que de alguna manera a veces caeríamos en. Imagínense que alguien le pida oración. Hermana, mire, cree que usted es cristiana, así puede orar por mí. No, hermana, fíjese que no. ¿Y por qué? Se me olvidó el velo. No, o sea, tampoco vamos a llegar a ese, ¿cómo le dijera? A ese extremismo. No. Pero usted debe de saber que bajo la cobertura usted la tiene en el Señor. Pero eso no quiere, es que ahí es donde el problema es que nos da un poquito y dice uno, Dios sabe, lo voy a. No, debemos de saber que el Señor estableció algo para que nosotros lo pongamos. El apóstol Pablo, ¿cómo comenzó diciendo? ¿Se acuerdan cómo comenzó diciendo? Os alabo, hermano, porque en todo esto acordáis y retenéis las instrucciones. O sea, que las pongamos en práctica. Sí, mi hermano. Gracias, hermano. Bueno, sí, no, mire, hermano, yo le voy a decir algo. Bueno, sí, digamos el caso. Mire, hermano, no lleguemos a los extremismos, también un ejemplo, porque hay muchas personas que desde que se levantan andan con el manto. O sea, la Biblia no dice eso. ¿Verdad que no dice? ¿Tendría que andar orando todo el día sin parar? Imagínate, la Biblia no dice eso. Toda mujer que ora profetiza debe de cubrir. Nada más para eso. De ahí por lo demás, para eso tiene el cabello. Ahora, pero en el caso de mi hermano, ese es por la. Yo le voy a decir algo, cada uno puede tomar su decisión, cada uno puede sentirse como es, pero yo de lo que puedo ver así, claro, pueden haber más profundidades, pero lo que podemos ver es que la cultura que el apóstol Pablo trae, definitivamente es para la mujer que tenga obediencia, porque hay mucha mujer que puede tener el velo, pero puede ser más rebelde que cualquier cosa contra su esposo. Entonces ahí estamos cayendo en otros problemas, que ya ese no es mi problema, pero sí, sinceramente, ya ahí sería Dios, definitivamente. Sí. 16. Bueno, sí. Pues sí, faltó. Con todo y eso, si alguno quiere ser contencioso, ahora, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. ¿Cuál era la costumbre? Ser contencioso. Si alguno quiere ser peleonero, que pelee por eso, pero nosotros la costumbre de andar discutiendo no tenemos eso. Nosotros hacemos, porque es que hermano, si no,
¿Cómo enseña el apóstol Pablo y algo lo bota al final? Sí, no se puede. Es como que usted haya corrido toda la carrera y al final se caga ya. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Damos gracias al Señor. Bueno, gloria a Dios. Ya si hay más preguntas, las vamos a hacer en otras preguntas. ¿Y sabe qué dice la Biblia, mi hermano? Bueno, en el caso, conforme también esto, por eso es que dice que primeramente, antes de todo, mi hermano, recuerde de que es una instrucción bíblica, es algo que solamente no es imposición, pero sí es una enseñanza que nos puede edificar y nos ayuda muchas veces a nosotros, porque le digo sinceramente es algo muy hermoso poder. Lo mejor sería que obedezcamos en todo, ¿verdad? Lo mejor sería que obedezcamos en todo, no solo lo que nos conviene, lo que yo quiero, sino todo. Pero que Dios nos ayude. ¿Sabe qué? Usted tiene el Espíritu Santo. Pero autoridad, lo que yo no quiero que malinterprete, ahora lo voy a decir, para liberación, para acciones así, tienen que llevar porque ustedes están bajo autoridad, están delegadas por su esposo, hermano, es una bendición, que Dios les ayude. Yo sinceramente, como le digo, tal vez aquí eso se establece, yo porque lo tengo, ¿verdad? Pero yo a veces tal vez no, casi que se los he impuesto, pero no porque yo quiera, sino porque siento yo que eso a ustedes como mujeres dice que es la gloria del hombre. Imagínate qué tremendo, la gloria del hombre. Pero que Dios nos ayude. Yo sé que tienen muchas preguntas, yo sé que quisieran hablar, pero ¿saben qué? Ya van a ser las 10 de la noche, aleluya. Pero hermano, ¿me han tenido paciencia o no? Hasta aquí, ¿verdad? No, sí, hay otras vigilias, gloria a Dios. Pero que Dios nos ayude, hermano. Sabe que el Espíritu Santo siempre está en nosotros, que nos ayude a perfeccionarnos cada día en el nombre de Jesús. Oremos en esta hora. Padre y buen Dios, gracias en esta hora, Espíritu Santo, por todo, Dios, lo que nos ha dado, Jesús. Por todo, Padre, la palabra, Dios, implantada, Señor, en cada corazón, mi Dios. No traemos palabra de contienda, Dios, ni hemos traído enseñanza, Padre, para poder desacreditar, Señor, bendito Dios, a muchos. Por el contrario, Padre, nuestro anhelo, Señor Jesús, es siempre, Padre, no traer, bendito Dios, tal vez una enseñanza terrenal, sino lo que usted viene enseñando a través de la Escritura, Padre bueno. Aquí están nuestras vidas, Espíritu Santo. Yo pido, Señor, por cada una de mis hermanas que han sido, Padre, grandes, Señor, guerreras suyas, Padre, que han tenido esa autoridad, Dios, que han sabido, Padre, así como nosotros, Padre, también, Dios, como usted nos ha creado, Dios, aquí estamos, Padre, para honrarlo y bendecirlo por siempre, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús, por estas señales, Dios, para que podamos, Señor, de alguna manera, así como hubo, Señor, aquella mujer Rebeca, Padre, también, cuando vio, Señor, aquel Isaac, también se cubrió, Señor Jesús. Así también nosotros como iglesia, Señor Jesucristo, también nosotros, Padre, estemos cubiertos con su gracia y su misericordia, Padre. Gracias por su presencia, Dios. Gracias por todo lo que hace, Dios. Gracias por todo lo divino, lo especial y maravilloso que nos ha dado cada día, Padre, y poder retener, Dios, estas instrucciones, poder retener, Señor, las enseñanzas y poder crecer, poder avanzar, Dios, poder saber, bendito Padre, que aquí, Señor, hay un gobierno que se llama Dios Todopoderoso, en el cual está sobre todas las cosas, y así también nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor Jesús, por su bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya.